Yanira, este 16 de octubre del presente año vamos a contar con la presencia de nuestro maestro, el doctor José Luis López Núñez, como ponente, y conjuntamente con el estudiante de ciclo Víctor Hugo Bardales Pérez como panelista. Así es, Joseph. Finalmente, la última fecha de estas clases magistrales del Bicentenario están programadas para el día sábado 23 de octubre y contaremos con la presencia del destacado y prestigioso docente de nuestra facultad, el doctor Juan Carlos Miranda Rodríguez, quien se encontrará junto al estudiante Rommel Ordinola Acuña como panelista. Y bueno, sin mayor preámbulo, damos pase a nuestro ponente, el doctor Saúl Alexander Villegas Salazar, con un tema muy importante como lo es la invalidez material del delito del tráfico de influencias desde la perspectiva garantista. Adelante, doctor. Bueno, en primer lugar, buenas tardes chicos con todos los presentes, agradecer la invitación a los chicos del Centro Federado. Para mí, como siempre, es un gusto participar en los eventos académicos que organiza la facultad y sobre todo estudiantes destacados como son ustedes. En verdad es un gusto ver que en conexión están estudiantes a quienes tengo el honor de enseñar, pero a quienes también admiro porque la verdad es que son muy buenos chicos y eso es lo que le da realce a la facultad. Este tema que voy a hacer materia de la disertación del día de hoy, referente a la invalidez material del delito de tráfico de influencias, abocado desde una perspectiva garantista, es un trabajo que yo vengo desarrollando para sustentar mi tesis doctoral. También ya ha sido publicado por Gaceta Penal y Procesal Penal hace un par de meses en la revista. Tuve la dicha de que salga como el especial del mes y espero en verdad que sea de su agrado. Es una investigación que no solamente se puede centrar en este delito en específico, sino que también nos podemos centrar en muchos de los delitos, sobre todo los delitos contra la administración pública, y más allá de esos puede ser materia de un análisis para todo el ordenamiento. Ya, por favor, Aya, no sé si me puedes apoyar con la presentación. Hasta que Brian esto comience, para hacer entretenida esta disertación y que no solamente se vea pues como un monólogo y más aún hablarle a una pantalla es un poco tedioso, vamos a hacer que sea un poco dinámico, ¿les parece? Vamos a ir, yo les voy a preguntar, ustedes me van a preguntar y vamos a ir retroalimentando este tema tan bonito que es el garantismo, partiendo de una concepción de un positivismo, de una filosofía positiva, de toda la filosofía positiva, vamos a hablar específicamente del garantismo. Otro tema interesante es este punto sobre la validez o invalidez de una norma. Y vamos a aterrizar en lo que es el delito en específico de tráfico de influencias, que se encuentra tipificado en la disposición normativa del artículo 400 de nuestro Código Penal. No vamos a hacer un análisis dogmático de este tipo penal, ya no vamos a ver quién es sujeto activo, quién es sujeto pasivo. Nos vamos a centrar en analizar el bien jurídico, o en discutir más que analizar, en discutir el bien jurídico y en discutir los principios que han cimentado nuestro derecho penal y que sirven como un límite y como legitimación de este derecho penal subjetivo, o como ustedes lo deben conocer, ius puniendi. ¿Correcto? Antes de comenzar, sí quisiera preguntarles, chicos, ¿qué concepto tienen ustedes respecto a lo que es la invalidez de una norma jurídica? Cuando una norma es válida, cuando una norma es inválida, basta que una norma haya seguido un procedimiento establecido, que haya sido emitido por el órgano competente para que ya surta toda esa eficacia, o es que se necesita algo más. ¿Cómo una norma en verdad encuentra una validez? A partir de ahí nosotros vamos a generar toda esta discusión. A ver, chicos, ¿cuándo una norma es válida? A ver, yo les pregunto, una pregunta simple. Sale hoy día una norma, ya, imagínense, bueno, salió ayer, 8 de octubre de 2021, que decía,
a partir de ahora, o sea, el día siguiente de su publicación, una conducta, llamémosle conducta X, va a ser delito, ¿ya? Eso de ahí, ¿ya vuelve válida una norma por per se o se necesita algo adicional? Y esa es la discusión del garantismo. A ver, chicos, ¿qué opinan? Para que entre en vigencia tiene que publicarse, en este caso, en el diario oficial El Peruano. Y posteriormente, el día siguiente, es que empieza su vigencia. Ok. Enrique Rojas. Doctor, buenas tardes, y todos compañeros, buenas tardes. Para que una norma sea válida tiene que pasar por ciertos procedimientos, y al último es que esté publicado en el diario oficial El Peruano. Desde allí ya podemos decir que es una norma válida. Ok, genial. Entonces, miren, ese análisis que hemos hecho, una norma es válida porque sigue un procedimiento. Es decir, se somete a un anteproyecto, se debate el proyecto, se aprueba el proyecto, se publica y entra en vigencia. Desde ahí, formalmente, generaría una validez, ¿ya? Este análisis, como lo vamos a ver más adelante, va a centrarnos en lo que simplemente se denominaba una mera legalidad. Para una mera legalidad bastaba con que haya sido una norma dada por un órgano competente y siguiendo los procedimientos establecidos para que sea válida. Este pensamiento de una mera legalidad es lo que respaldaba al gobierno nazi cometer atrocidades. Sacaba una ley que decía, oye, los campos de concentración van a ser válidos, lo daba la autoridad competente, se seguía el procedimiento competente, pero venía la pregunta, ¿es válida esa norma? Si nosotros hacemos esa misma lógica, y esta pregunta o este pensamiento lo pueden encontrar en el libro de Luigi Ferrajoli, que se llama Garantismo Penal, la ley del más débil. Él decía, si nosotros hacemos este análisis, entonces, ¿qué sucedería si mañana nuestros demasiado inteligentes legisladores, esas luminarias que tenemos como padres de la patria, se les ocurre sacar una norma que diga, a partir de hoy, la esclavitud es válida? La pregunta es, ¿esa norma es válida, sí o no? Lo ha dado el Congreso, se ha publicado, ha seguido el procedimiento. La pregunta es, ¿esa norma es válida, sí o no? ¿Enrique? No sería válida porque no es legítima, no es reconocida por todos los ciudadanos de del país. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Válido? ¿Alguien más? Porque en prima facie también recordemos que en el Estado peruano reconoce tratados, así también como convenciones de las cuales también tiene que estar acorde a las mismas. Y evidentemente el ejemplo que acaba de plasmar está vulnerando derechos fundamentales, que en este caso son irrenunciables, ¿no? Correcto. Bien, ustedes han dado la respuesta. Todo afecta a derechos fundamentales, atenta contra el mismo ordenamiento, contra la Constitución, que es la ley de leyes, pero sobre todo va a afectar principios. Nunca olvide, Peces Barba nos decía que los principios no son otra cosa que la moral positivizada. Y luego ya vendría una discusión que es ya materia de otro análisis, de si el derecho se debe apartar de la moral, sí o no. Por ejemplo, García Rada, si no me equivoco, señalaba y decía, el derecho no puede ampararse en la moral, porque el derecho se aplica para todos, y la moral es lo que una determinada parte pueda considerar que está bien o está mal. Otros nos dicen, no, la moral siempre está ligada al derecho. Para mayor claridad, los principios no son otra cosa que la moral positivizada. Entonces, ahí viene la discusión, y nos dice, una norma no solamente va a tener una validez, si nos referimos al plano formal, que se haya dado el procedimiento establecido, que haya sido emitida por la autoridad competente, y respetando pues todo este procedimiento dialéctico para la emisión y la promulgación, sino que lo que se necesita en una norma es también verificar la validez material. Y esta validez material, como va a apuntar el garantismo que vamos a ver ahorita, nos dice que una norma
tiene que ajustarse en respeto de los principios. Porque los principios son aquellos que van, primero, a limitar el jus puniendi y segundo, lo van a legitimar. Si nosotros no adaptamos una norma y lo vemos desde los principios que rigen este sistema, esa norma va a adolecer de una invalidez material. Así de simple. Por favor, Ryan, ¿puedes continuar? Miren, ¿alguien quiere dar esto ayudando? Bueno, para no hacerlo larga, les voy a comentar cuál es la introducción del tema. Nuestro código penal, dentro del capítulo de delitos contra la administración pública, específicamente en la disposición normativa número 400, ha tipificado o viene regulando lo que sería el tipo penal de tráfico de influencias. ¿Correcto? Pero desde que se ha dado esta norma, que ya lo tenemos incluso desde el Código de 1924, no primigeniamente, se incorpora casi finalizando los 80, se incorpora este delito que fue traído como una manifestación de Colombia. Nosotros, si revisamos la exposición de motivos, no nos va a dar más luces de por qué se incorpora en el Perú. ¿Ya? Como les digo, este tipo penal, tráfico de influencias, ya ha venido dando cierta problemática. Incluso si nosotros somos un poco minuciosos, nos vamos a dar cuenta que dentro de la gama de delitos contra la administración pública se pueden distinguir, primer capítulo, delitos cometidos por particulares, ¿cierto? Segundo capítulo, delitos cometidos por funcionarios. Pero si nosotros revisamos el tipo penal, este tipo penal, en el primer párrafo, tiene que cometer un tercero ajeno a la función, que va a ser el ofertador de las influencias. ¿Puede ser cometido por un funcionario? Sí, puede ser cometido por un funcionario, y eso se regula en el segundo párrafo como agravante. Pero ese funcionario no es la persona que va a vender la administración, digamos. ¿Ya? Entonces comienza a generarse esta sistematicidad, porque nos dice por qué se regula dentro de los delitos contra la administración pública, específicamente delitos cometidos por funcionarios públicos. Y segundo problema, y esto sí es el que mayor discusión ha generado, no solamente a nivel doctrinario, sino que en la propia Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es la UNCAC, ya ha generado discusión. Países como Alemania, Estados Unidos, Suiza, cuyas políticas de lucha y prevención de la corrupción son pues lo mejor que hay, no regulan este tipo penal de tráfico de influencias. ¿Qué ha hecho la UNCAC? En un primer momento, todos los estados partes se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a regularla. ¿Por qué no la regulan? Por lo siguiente, porque el tráfico de influencias no es lo mismo que lo que se establece en Italia, que se llama el inmediato crediticio, no es lo mismo lo que se establece en Argentina, no es lo mismo lo que se ha venido estableciendo en España y no es lo mismo que nosotros tenemos tipificados. Hay incongruencias. Pero lo más resaltante, y esto es uno de los puntos centrales de esta discusión, es cuál es el bien jurídico que se viene afectando. ¿Correcto? Nosotros no debemos perder de vista, a manera general, que el derecho penal es útil, ¿ya? Pero esta utilidad se encuentra siempre y cuando se tenga que proteger bienes jurídicos, de lesiones o de cierta puesta en peligro. Porque si no parte de eso, el derecho penal no nos es útil, ¿correcto? Entonces, con estas ideas generales vamos a ir avanzando. Por favor, Brian. Miren, a partir de este tema que les venía comentando, primero la sistematicidad, la validez material, la validez formal, vamos a hacernos una pregunta, ¿ya? Cabe preguntarnos si el simple hecho de que una norma se encuentre positivizada, siguiendo los parámetros establecidos para la creación, es indicador suficiente para su aplicación, o si por el contrario es necesario que ésta se encuentre aparada de los principios que limitan y legitiman el jus puniendi. ¿Correcto? Si nosotros seguimos ya esta línea de que únicamente necesitamos que se encuentre positivizada y haya sido dada por el órgano competente, vamos a caer en lo que Ferrayol explica, una mera legalidad. Y esta mera legalidad, como les comentaba, sirvió de fundamento para que sean los campos de concentración. Mañana sale una norma que diga
desde ahora es válida la tortura, desde ahora es válida la esclavitud, y como estaba, esto ha sido dada válidamente, nos fregamos, desde mañana podemos ser esclavos, ¿ya? Sobre todo los que están casados. Entonces, esa es la pregunta. Si nosotros hacemos, ya direccionándonos a lo que sería el garantismo, y ahorita también vamos a entrar a ver grandes rasgos lo que es el garantismo, debemos señalar que una norma no solamente se tiene que ajustar a estos parámetros formales, sino que tiene que ser sometido, y ojo aquí, a lo que Luigi Ferrajoli señala, el principio de estricta legalidad. Este principio de estricta legalidad establece pues que una norma o todo el ordenamiento en general tiene que ser sometido siguiendo los lineamientos de la Constitución y siguiendo los lineamientos de los principios que lo van a regir. Entonces, partiendo de ello, un tipo penal, para que sea válido, no solamente tiene que ser creado por la autoridad competente, en este caso legislativo, o si existe autorización del legislativo por el judicial a través de los paquetazos legislativos, sino que lo que nos dice Luigi Ferrajoli es vamos a someterlo a una estricta legalidad. Esta estricta legalidad nos pide que la norma no solamente tenga que tener una validez formal, que haya sido por la autoridad competente, sino que también nos dice una norma tiene que tener una validez material. Y esta validez material es aquella que se va a ajustar al respeto de los principios. En el derecho penal, ¿qué principios? Legalidad, lesividad, mínima intervención, fragmentariedad, proporcionalidad, última ratio, humanización de las penas, entre otros que ustedes ya los conocen. Pero también no debemos perder de vista que para hablar de derecho penal, y ahí el principio de lesividad nos dice que es útil para la protección de bienes jurídicos. ¿Correcto? Entonces, nos apartamos de este concepto paleopositivo, ya antiguo, que es la mera legalidad, y ahora nos regimos por un concepto ya más concreto, que es la estricta legalidad. Luigi Ferrajoli, antes que me olvide, nos decía, esta estricta legalidad va a servir para que nosotros también podamos acabar con lo que él llama hiperinflación legislativa. ¿Por qué? Porque como tenemos las luminarias de legisladores, y eso no solo se da en el Perú, estos señores pueden sacar las normas que ellos crean convenientes. Pero para eso se tiene que someter a un control. Y este control va a ser el que se va a establecer a través de este principio de estricta legalidad. El respeto a la Constitución, el respeto a los derechos fundamentales, el respeto a los principios. A partir de ahí nosotros podemos decir, oye, una norma sí es válida. Tanto formal, si ha sido dada por la autoridad siguiendo los procedimientos, como válida material. ¿Por qué? Porque se encuadra en el respeto, principios, derechos fundamentales y la Constitución. Eso es lo que busca el garantismo para no acabar en una hiperinflación legislativa. ¿Correcto? Por favor, pueden... Ya, conforme explica Luigi Ferrajoli, ya centrándonos a lo que es el garantismo, este garantismo nace como una expresión de garantizar un sentido, de brindar garantías frente al ámbito penal. El garantismo, aunque ustedes no lo crean, es una manifestación que se da en los años 70 como manifestación jurídica de una Italia de izquierda. Italia vivía grandes crisis en la cual el poder simplemente lo tenían algunos, y lo mismo, pues quien tiene el poder va a asumir o va a buscar su beneficio. Y él dice, nosotros no podemos permitir eso, y mucho menos en delitos donde se está poniendo en peligro uno de los bienes jurídicos y derechos fundamentales de todo sistema. Así como tenemos la vida, de nada nos sirve tener vida si no tenemos la libertad. Y lo que se debe proteger es la libertad. Entonces, a través de este garantismo, específicamente el garantismo penal, lo que va a buscar este pensamiento, que va a coger bases de un pensamiento liberal, va a coger bases de la ilustración jurídica por Revolución Francesa, nos dice, señores, este garantismo va a servir para controlar el terrible poder punitivo que tiene el Estado. Este terrible poder punitivo es una denominación que dio Montesquieu. Entonces, a través del garantismo, ya nosotros vamos a buscar freno. Por eso es que entran a tallar y siempre se toman en consideración lo que son los principios fundamentales.
Por favor, Brian. Miren, Luigi Ferrajoli, ya cuando nos habla de lo que les mencionaba, la estricta legalidad, o sea, el respeto del ordenamiento, el respeto de derechos fundamentales, la dación de normas respetando la Constitución y los principios sobre los que cimenta, él, en el libro Derecho y Razón, que es del 2005, si no me equivoco, él ya nos habla de 10 axiomas que van a fundamentar este garantismo. Y nos dicen que estos axiomas fundamentales no se derivan entre sí, sino que son consecuenciales. Y él nos dice, nulla pena sine crimen, o sea, no hay pena sin crimen. Podemos traer la famosa frase de von Feuerbach que nos decía, nullum pena, nullum crimen sine lege, principio de legalidad. O sea, no descubre nada más, no es la pólvora. Nullum crimen sine lege, otra manifestación del principio de legalidad. Nulliam lex penalis sine necesidad, no hay ley penal si no es necesaria. Ojo, ¿para qué es necesaria la ley penal? Para proteger bienes jurídicos. Si no hay una puesta en peligro, no hay una lesión de bienes jurídicos, nos quedamos en el tercer axioma y ya no podemos pasar al otro. ¿Correcto? Cuarto axioma, no la necesitas sin injuria. No es necesario si es que no hay una lesión. ¿A qué nos referimos con ello? Al principio de lesividad. Si no hay una lesión, no necesito plasmar o activar todo el aparato penal. O sea, ¿para qué? Nos dicen nula injura sin actores, no hay lesión sin acción. Nula acción sin culpa, principio de culpabilidad. No hay una acción sin dolo o culpa. Se proscribe, se da la proscripción de la responsabilidad objetiva. Como se dan cuenta, estos axiomas siempre están centrados a manejarse entre principios, porque los principios van a ser el origen, el fundamento de todo. ¿Qué más nos dice? Esto no es la culpa sine judicium. No se puede determinar la culpa si es que no hay un juicio. Y ya comienza a jalar no solo aspectos materiales, sino también aspectos sustanciales. ¿Ya? Materiales, procesales. Nullum judicium sine accusatione. No hay juicio sin acusación, no hay acusación sin prueba y no hay prueba sin defensa. Todos estos de aquí van a generar o van a ser axiomas que van a cimentar una estricta legalidad amparada. ¿Por qué? Por lo que sería un pensamiento garantista. Por ejemplo, si nosotros ya hablamos, y me voy a tomar un minuto, a nivel procesal, en el libro Derecho y Razón de Ferrajoli, y también lo recalca en el segundo tomo de Principia Juris, él nos dice, respecto a la prisión preventiva, nos dice, esta prisión preventiva, como medida cautelar, discutible si afecta o no la presunción de inocencia, dices no, porque es una medida cautelar. Y Luigi Ferrajoli decía, pero miren, cómo nosotros dejamos de tener un pensamiento garantista, y usa unos términos que trae del pensamiento de Voltaire, tema de la Ilustración, y dice, darle prisión preventiva a una persona en un proceso es como ponerle un yugo, atarlo como rocas a la pared y decirle, ahora defiéndete. Y él dice, si nosotros afectamos esa defensa, vamos a afectar la prueba. Si nosotros afectamos la prueba, vamos a afectar a la acusación y lo concatena. Todo es concatenado. ¿Se dan cuenta? Por favor, Brian. Ahora, este tema de la estricta legalidad, como ya les comentaba, no solamente tenemos que ver que dentro del derecho penal, como una garantía, se tiene que dar, pues, este famoso principio de legalidad, acuñado en la máxima de von Feuerbach, nullum crimen, nullum pena sine lege. A eso no solamente, a eso no se restringe el derecho penal. ¿Ya? No porque se dé una ley escrita, previa y estricta, decimos, pues, tenemos un delito. Lo que nos dice el pensamiento garantista es, sácate este chip y piensa. Como decía, piensa, pechato. En este caso, lo que a nosotros nos importa es que se respeten los demás principios. No solamente darle atribuciones a uno. Porque si nosotros le damos un realce o una supremacía al principio de legalidad, nuevamente vamos a caer en lo que venimos discutiendo, que son las atrocidades que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. Porque, lógico, ya viene el ejemplo que pone Luigi Ferrajoli, si mañana salga una norma positivizada que diga la esclavitud está permitida, como está bien dada, positivismo, legalidad,
la esclavitud sería legal. Nosotros ya vimos que no. Entonces, Luigi Ferrajoli nos dice, nos olvidamos de esta mera legalidad y nos centramos en la estricta legalidad, en el respeto de este pensamiento que se fundamenta sobre principios. ¿Correcto? No solamente podemos establecer el hecho abstracto, ya el tipo penal es una abstracción, es una abstracción hipotética en el cual se va a adecuar una conducta de una realidad. No solamente debemos centrarnos a ello, sino que para que se dé una norma como tal, se tiene que respetar el resto de principios. ¿Cuáles son los principios que van a legitimar el derecho penal? Ya lo conversábamos. Legalidad, lesividad, subsidiariedad, última ratio, culpabilidad, proporcionalidad, entre otras. Cuando se respeten todos estos principios que van a legitimar y limitar el derecho penal subjetivo, recién hablamos de que nos encontramos frente a una estricta legalidad. Y eso es lo que nosotros debemos buscar al momento de gestar nuevas normas. ¿Correcto? Si no se respeta esto, vamos a ver pues que podemos tener una validez formal, pero la discusión siempre va a ser, ¿y tendrá validez material? Y si no tiene validez material, ¿se podrían aplicar? Esas son cuestiones que las vamos a desarrollar. Por favor, Brian. ¿Esto alguien que me quiera ayudar dando lectura a esa partecita? Porque esto sí es importante. Por favor, chicos, alguien que me quiera ayudar. En este sentido, el cambio de paradigma de un positivismo de mera legalidad al cual lo que únicamente importa es la forma de producción de la norma jurídica, al positivismo constitucionalista que importa como límite a la legislación positiva el respeto de derechos fundamentales y principios, afirmamos que nos encontramos ante la revolución a la que Ferrajoli denomina principio de estricta legalidad o de legalidad sustancial, es decir, con el sometimiento también de la ley a vínculos ya no solamente formales, sino sustanciales, impuestos por los principios y los derechos fundamentales contenidos en las constituciones. Y si el principio de mera legalidad había producido la separación de la validez y de la justicia y el cese de la presunción de justicia del derecho vigente, el principio de estricta legalidad produce la separación de validez y de la vigencia y de la cesación de la presunción a priorista de validez del derecho existente. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí viene, y esta parte sí se ha subrayado, porque como les digo, Ferrajoli nos habla de que para dar una validez, o para que una norma sea válida, tiene que encontrarse, por un lado, una validez formal, y por otro lado, una validez material. Si se quebranta una de estas dos, esta norma ya no podría ser válida en nuestro sistema. Si no se respeta el principio, por ejemplo, de reserva de ley, que sea legislativo quien geste las leyes, y mañana sale la municipalidad a través de una ordenanza y nos diga, por si acaso el adulterio es delito, ¿cuántos de ustedes van a ser procesados? ¿Sería factible? No, ¿por qué? Porque se rige por un principio que es el principio de reserva de ley. Por el otro lado, principios, mínima intervención, principio de lesividad, proporcionalidad, que son principios que van a legitimar o que van a centrar el por qué es pertinente que se geste un delito. ¿Ya? Miren, entonces, esta parte sí les subrayado, dice, con el sometimiento también de la ley a vínculos, ya no solo formales, sino sustanciales, impuestos por los principios y los derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Entonces, una ley no solamente se va a regular en un plano formal, sino que también se tiene que regular con el respeto a la Constitución y sobre todo el respeto a derechos fundamentales. Cuando se da esto de aquí, hablamos de una estricta legalidad. Al hablar de una estricta legalidad, vamos a decir, oye, el derecho, o pues mejor dicho, este dispositivo normativo es válido. Si hay un quebrantamiento, ya no podemos decir que porque a priorísticamente era formal, ya es válido. Eso ya ha quedado apartado. Esto tal vez sirvió como fundamento de hace unos 80 años y tal vez un poco más. Ahora lo que se
propugna es este respeto. Por eso es que les digo que no solamente nos puede servir para análisis de este tipo de tráfico de influencias, sino para muchos delitos más. Porque ya si el legislador sale en marchas, lo que en política criminal se denominan aparatos minoritarios de poder, y para que se sientan contentos, ¡pum!, regulan una norma. Nosotros ya debemos olvidarnos de eso. ¿Por qué? Porque si se genera eso, nuevamente vamos a caer en lo que decía Ferrayoli y les comentaba al inicio, en una hiperlegislación que a las finales no va a generar ningún resultado que pueda ser tanteado en la realidad. Por el contrario, va a generar ciertas incontroversias y la ciudadanía, en lugar de verse protegida, va a decir, no, los aparatos, Ministerio Público, Poder Judicial, son ineficientes. Eso es lo que se trata de buscar cuando una norma es inválida. Por favor, ¿puedes cambiar, Brian? Principios del derecho penal. Aquí sí, a ver. Santiago Mirpuch, en su libro Bases del Derecho Penal, nos dice pues que la función punitiva del Estado social y democrático de derecho se origina en la soberanía a fin de determinar y catalogar qué conductas son consideradas como lesivas para el ordenamiento jurídico y por tanto merecen ser sancionadas. Esa estricta distribución, ya lo sabemos, es el derecho penal subjetivo o también llamado jus puniendi, ¿correcto? Sin embargo, cuando se le da esta facultad sancionadora a un órgano, este órgano pues puede generar arbitrariedades o puede generar excesos. Por lo tanto, a partir ya del pensamiento que dio origen a la Revolución Francesa, el pensamiento ilustrado, el pensamiento liberal, nos dice, nosotros tenemos que controlar esta facultad, este poder sancionador. Tenemos que darle límites, y no solo límites, sino que tenemos que buscar principios que los legitimen. Entonces, esta facultad sancionadora no solamente se habla a través de principios, sino que muchas veces estos principios han sido positivizados. Encontramos, por ejemplo, en la Constitución política al principio de legalidad, al principio de lesividad, entre otros principios que ya han sido recogidos en la Constitución. Entonces, la Constitución comienza a generar una directriz desde la creación de normas por plano legislativo. El legislador no puede desviarse o no puede no coordinar la dación de normas respecto a lo que está establecido en la Constitución. Y no solo en la Constitución, Brian lo dijo al inicio, con normas supraconstitucionales, que han sido ratificadas por el Perú y por lo tanto, aquí en la disposición sexta de la Constitución, ya forman parte de nuestro ordenamiento a un rasgo constitucional. Entonces, ahí viene el punto. Todo el derecho penal tiene que verse desde la perspectiva de los principios. Y si lo vemos desde la perspectiva de los principios, vamos a utilizar el pensamiento garantista y vamos a analizar siempre desde una estricta legalidad. Brian, por favor. Brian. Una consulta, doctor. Dale. ¿Qué sucedería si es que el legislador caería en la asunción de positivizar todo? ¿Cuál sería el problema al realizar este tipo de actos? Porque si nosotros nos damos cuenta, como por ejemplo en el estado de excepción, encontramos el estado de sitio, el estado de emergencia, donde, si bien es cierto, te especifica algunas cuestiones necesarias para que puedan realizarse o decretarse las mismas por medio de un decreto de urgencia. Si es que, por ejemplo, el legislador especifica ciertas cuestiones, así como también la restricción de ciertos derechos fundamentales, ¿no sería esto tan idóneo por el mismo hecho de que si es que no se cumplen ciertas circunstancias, si es que no se cumplen tales circunstancias, nunca se habría o no se podría dar tal estado de emergencia, sobre todo con el Congreso que tenemos, ¿no? Que es tan burocrático y mientras tanto un montón de personas, por ejemplo, caso pandemia, fallecen, ¿no? Ya, es que hay circunstancias, mira. El tema de positivizar, desde un plano, ojo, te estoy hablando desde el plano de vista del derecho penal, sí sirve como una garantía, porque el ciudadano ya anteladamente va a conocer, por ejemplo,
qué conducta está siendo catalogada como delito. ¿Por qué? Porque si no estuviera establecido taxativamente, te dirían, pues, tú saliste con alguien, allá delito. Oye, ¿dónde dice eso? No, yo puedo decir que es delito. O sea, el que sea positivizado sí es un argumento válido, pero esta positivación en base al principio de legalidad en el plano penal no solamente debe ser entendido como el todopoderoso principio que va a regular que el Estado diga si una conducta es o no considerada como delito, sino que este principio de legalidad tiene que tener su apoyo en otros principios. Ahora, si nosotros traemos a colación a lo que tú dices, oye, efectivamente, hasta que se legalice todo, se vuelve un trámite burocrático, podemos generar ciertas consecuencias, como por ejemplo la demora en los trámites médicos, para que se mande presupuesto, por ejemplo, y se muera. Pero ojo, este tema de las facultades, como el estado de excepción, también generan que se flexibilicen estos parámetros, digamos. Por ejemplo, sin ir muy lejos, en la ley de contrataciones con el Estado, te dice que por estas causas, estos estados de excepción, tú puedes generar compras directas. Ya después de que tú compras, ahí sí ya te controlarán a través de los órganos de control o la Contraloría, y se determinará si estuvieron bien dadas o hubo responsabilidad de los desvíos administrativos. ¿Y en base a qué? Ahí viene nuevamente. Se pueden flexibilizar, ¿por qué? Porque está en juego derechos fundamentales, como cuáles, la vida, la salud de las personas. O sea, este tema nosotros tenemos que manejarlo, depende de la circunstancia. ¿Ya? Porque hay otra cuestión, y es con respecto a la prensa mediática, e incluso esto le afecta a la decisión que tiene el juez de ser imparcial. El mismo hecho en que por presión de la sociedad y también por la misma injerencia que tiene los medios televisivos, es que a veces al legislador realizan leyes o decretos que a veces dan lástima, ¿no? Y eso es, a mi consideración, algo malo, porque ese precisamente el querer positivizar todo, y sobre todo, por ejemplo, en exagerar en cuanto a la punitividad de la misma, se ha visto que no está funcionando actualmente, y sobre todo en un sistema garantista que se entiende que prima los principios y valores que sobre todo fundamentan una mirada constitucionalista. Claro, mira, incluso conforme avancemos nos vamos a dar cuenta que esta criminología mediática, como lo llama Zaffaroni, efectivamente tiene injerencia no solamente en las decisiones jurisdiccionales. Ahorita yo te voy a dar un ejemplo que también ha tenido injerencia en una decisión legislativa, porque se modifica el tipo penal del tráfico de influencias, porque tenemos dos modalidades, unas reales y otras simuladas. Las reales es discutible. Por ejemplo, yo te digo, oye, Brian, tú tienes un tema en la fiscalía, yo soy muy amigo del doctor Pepe Grandes y él es el fiscal. ¿Sabes qué? 100,000 soles y ya yo veo cómo te doy la mano. Reales, todos saben que el doctor Pepe es mi amigo, he sido su alumno, he sido su asistente de cátedra, tenemos una muy buena amistad. Simuladas, oye, Brian, ¿sabes qué? Yo soy sobrino del presidente de la Corte Suprema. Pues el tío no me ha visto en su vida, yo solamente lo he visto en fotos. Pero tú me crees, ¿ya? Y te digo, si me das 100,000, yo le hablo a mi tío. Tú vas y me das la plata. Ahí hay un tráfico simulado. ¿Qué sucedió? Que este tráfico simulado, como vemos, pues no, ni siquiera pone en riesgo, por no decir peligro, a la administración pública. Al contrario, lo agarraron de gil al que pagó. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Se saca del catálogo penal esta modalidad simulada y únicamente se quedó por un tiempo tráfico de influencias reales. Comenzaron las protestas, que cómo es posible que se va a dar temas de corrupción, la propia prensa. No hubo una exposición de motivos, salió otra norma y se regresó al estado anterior. Se incorporó y se dejó como había estado regulado el tráfico de influencias, sin mayor análisis. Ese es un problema también. ¿Ya? Eso ahorita lo vamos a ver cuando veamos los antecedentes. Por favor, ¿puedes cambiar? Bueno, los principios, ustedes saben, legalidad, culpabilidad, lesividad, no intervención, subsidiariedad, fragmentariedad, proporcionalidad. Yo me voy a centrar, conforme avancemos, en dos.
Lesividad, bueno, hasta tres ya, lesividad, mínima intervención y proporcionalidad. Ahí, ¿cuándo se da el principio de lesividad? Nos dice que el derecho penal es útil cuando se pone en peligro o se lesiona bienes jurídicos, ¿correcto? Mínima intervención de todo el catálogo de conductas, ya no todas van a tener injerencia por parte del derecho penal, solo aquellas que sean más atentatorias contra los bienes jurídicos son necesarias. Proporcionalidad. Aquí sí me voy a centrar, el castigo tiene que ser proporcional al daño generado al bien jurídico. Ya, ahí lo voy a resumir. Avanza. No se olviden de esos tres principios, porque eso nos va a servir para sacar las conclusiones. Avanza, Brian, por favor. Ya ahí. Miren, este tema del tráfico de influencias tiene su origen en Roma, pero en Roma no se conocía así como nosotros lo conocemos ahora en el artículo 400. Sino que el emperador Alejandro Severo se enteró que por ahí una persona, un patricio romano, estaba generando ganancias diciendo que él era recontrapata del emperador. Y el emperador dijo, ¿cómo este día se lo va a tomar mi nombre? Y plum, lo mandó a la hoguera. Por eso es que a partir de ahí, este tráfico de influencias también se llama venta de humo. ¿Ya? Esta venta de humo, como ya vimos, pues, es una frase metafórica que implica recibir dinero para influenciar ante un magistrado. Eso es lo que se conocía en Roma. Ojo, no es que tú te vas a ir y le vas a dar al magistrado, porque si fuera en este hecho, nosotros ya hablamos de un delito que se llama cohecho, ya sea pasivo o ya sea activo. Pasivo, cuando el juez recibe. Activo, cuando yo le ofrezco o le doy. ¿Correcto? Por favor, baja, Brian. Ya, este tipo penal, como les decía, esto en el Perú, el tipo penal que se lo conoce en otras legislaciones como venta de humo, en Italia es el militato crediticio, no estuvo en el Código Primigenio de 1924, sino que nuestro código se lo incorpora a través del Decreto Legislativo 121 en el año 81. ¿Y por qué se lo incorpora? Y eso es un tema interesante que les interesaría, por ejemplo, buscar como una especie de interpretación histórica. No existe una exposición de motivos claras de por qué se incorpora. Se incorpora simplemente porque como en Colombia estaba de moda el boom del narcotráfico, en el cual se compraban magistrados, y ahí sí había pues las jugadas intermediarias para llegar al magistrado. ¿Qué pasa? Perú, como se puso de moda, lo trae y lo acopla. A partir de 1981 no sufrió modificaciones, y es más, ya se regula en el Código de 1991 con los mismos parámetros. Por favor, cambia, Brian. ¿Ya? Este Código Penal, ya hablando del Código del 91, nuestro artículo 400, tal vez es uno de los delitos que más modificaciones ha sufrido. Y es tanto así que, como les comentaba, a través de la ley de 28355 se saca o se excluye la figura de la simulada. Perdón, es la 29703. Se excluye la modalidad de tráfico de influencias simulados. Pero, ¿qué sucede? Y ahí venía lo que hablaba Brian. ¿Qué comenzó la prensa? Que cómo es posible, que se va a generar cúmulos de corrupción, de impunidad. O sea, ni siquiera saben cómo se configura el delito, pero ellos ya tuvieron esto como si fuera la espada del augurio, vieron más allá de lo evidente de que se iba a incrementar la corrupción. ¿Y qué hizo nuestros legisladores? Lo volvieron a incorporar a su estado original. Miren, ojo, no hay una exposición de motivos, no tenemos fundamentos sólidos de por qué se incorpora o se mantiene. Como les decía al inicio de la disertación, la UNCAC, que es la Convención de Lucha contra la Corrupción de las Naciones Unidas, tampoco dice o deja abierta la posibilidad, no es obligatorio, de que sus estados que han suscrito la UNCAC, si desean, lo consideren o no. ¿Por qué? Porque el tráfico de influencias en España es diferente al de Italia, este es diferente al de Colombia y es diferente al nuestro. Los países, potencias en lucha ante la corrupción, Estados Unidos, Suiza y Alemania, no tienen tipificado tráfico de influencias. Ellos simplemente hablan, o nosotros lo podríamos traer a lo que sería el cohecho. Bajo, Brian.
Bueno, este es el artículo 400. Esa es la redacción actual del Código Penal, que dice que el que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o por un tercero, donativo, promesas o cualquier otra ventaja o beneficio, con el ofrecimiento de interceder ante el funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. O sea, de aquí nada más partimos. En el ejemplo que le ponía a Brian, ¿quién es el traficante de influencias? Yo, porque le voy a decir, Brian, si tú me das una ventaja, un beneficio económico, no te hace distinción o cualquier beneficio, yo voy a interceder ante ese fiscal. Ya todos saben que es mi amigo. Ya Brian dice, siempre si lo conoce, no voy a desconfiar de ti, toma. La pregunta es, así, ¿qué garantía tienen ustedes de que yo por lo menos le haya mencionado del caso al fiscal? ¿Qué garantía tienen? Brian, tú que me has dado tu plata, ¿qué garantía tienes de que efectivamente por lo menos le haya mencionado que existe ese caso al fiscal? Ninguna. Yo te pregunto, ¿hablaríamos ahí de una puesta en peligro siquiera a la administración pública? No. Y ojo, estas son las reales, todos saben que el fiscal es mi amigo. Ahora, en el mismo ejemplo en el que yo te decía, soy sobrino del presidente de la Corte Suprema, mucho menos, porque si ni siquiera lo conozco, ni siquiera tengo idea, ¿cómo voy a hablar? Y ahí viene la pregunta, ¿y si no se lesiona este bien jurídico administración pública? Porque en términos generales, el bien jurídico administración pública es el correcto funcionamiento de la administración pública. Si no se pone en peligro, entonces, ¿para qué me es útil el derecho penal? Y ahí viene la discusión, ¿es válida o no es válida? ¿Ya? En el segundo párrafo, el agente es funcionario o servidor público será reprimido, o sea, la calidad del sujeto. Pero este sujeto no es el que va a vender la función pública, porque si fuese así, ya hablaríamos de un delito de cohecho. Puede ser, oye, yo soy el secretario y lo conozco al fiscal del caso, soy secretario judicial y lo conozco al fiscal del caso. Brian, ¿sabes qué? Yo soy el secretario y el fiscal incluso es mi amigo, porque todos los días nos vemos en las audiencias y aparte somos promociones de la universidad. Solo por ser funcionario o servidor público se me generaría ese agravante, nada más. Pero yo no soy el que le va a vender la función pública. ¿Correcto? Ese es en resumen el tipo penal. Baja, Brian. ¿Ya? Bueno, el bien jurídico. Esta es una de las mayores discusiones respecto a este delito. Cuando nosotros hablamos de bienes, o mejor dicho, de delitos contra la administración pública, siempre nos centramos en dos bienes jurídicos. Uno general, administración pública, el correcto funcionamiento de la administración pública, y el otro, que sería el bien jurídico específico. Si ustedes revisan doctrina respecto al bien jurídico específico de este delito, van a ver que no se ponen de acuerdo. Llegan incluso a señalar que el bien jurídico que se tutela es la disponibilidad de un individuo con un objeto protegido por el Estado que revela su interés mediante la tipificación de esta conducta, ¿ya? Otros autores nos dicen, no, lo que se busca es la buena imagen que tiene la administración pública. Otros nos dicen, no, lo que se tutela es el tema de la buena reputación de la administración pública. Y la pregunta es, ¿la reputación o la imagen es algo concreto? Si ustedes me preguntan qué reputación tiene el Poder Judicial, ya imagínense la respuesta que les voy a dar. Si ustedes me preguntan si yo quiero saber qué tan loable es la labor del Ministerio Público, ¿qué necesito? Comenzar a llenar encuestas que me digan, oye, sí tiene pues respaldo por la ciudadanía y por lo tanto tiene buena administración. Abanto Vázquez, ya que es uno de los doctores, es peruano, estudiado en Alemania, él destruye y en pocas palabras dice que es una estupidez tratar de darle a un delito contra la administración pública cierta credibilidad, nos dice. ¿Por qué?
Porque si yo quiero saber si alguien goza o no de credibilidad, no me voy a ir a buscar algo concreto. Tengo que ir, incluso a través de encuestas yo puedo saber si tiene o no credibilidad. Y eso no se puede dar en un nivel jurídico. Ya descarta esa pregunta. Por favor, vayan baja, creo que ahí está la... Ya, esto para otros doctrinarios, ya nos dicen, por ejemplo, que el bien jurídico protegido en específico es una situación respecto a la confianza por parte de los administrados respecto a la administración pública. Oye, ¿cómo le voy a dar yo protección a la confianza? Esto lo dice Fidel Rojas Vargas. Abando dice, ¿cómo le voy a dar yo protección a la confianza? ¿Por qué? Porque si en el supuesto de las simuladas, si yo ni siquiera pongo en peligro, porque ni siquiera conozco al funcionario o servidor público, ¿cómo yo voy a poner en riesgo a esta confianza? O sea, demuéstrame. Y él te dice, pero si por ejemplo se logra determinar de que Saúl Villegas sí intercedió ofreciendo alguna ventaja económica a este funcionario, que es el fiscal, esto sí habría un riesgo, efectivamente, podría haber hasta una lesión, pero ya nos apartamos del tráfico de influencias y entramos a hablar del cohecho. ¿Por qué? Porque como yo ya le ofrecí, ya para que me venda la función pública, cohecho activo. Si él me pide, me recibe, cohecho pasivo. Se acabó el tráfico de influencias. Si existiera una potencial puesta en peligro o una lesión concreta, ya no hablamos de tráfico, hablamos de cohecho. Por lo tanto, no hay un bien jurídico en específico que me permita a mí decir, efectivamente, este tipo penal es útil. Más Brian. Ahora, respecto a la invalidez material de tráfico de influencias. Bueno, ya hablábamos que una norma para ser válida materialmente tiene que ajustarse no solo al principio de legalidad, ya a su positivación, sino al respeto de la Constitución y los principios que rigen. Yo les hago una pregunta. Si ya hemos visto a grandes rasgos, ya para que profundicen, si hemos visto a grandes rasgos que no hay una puesta en peligro, mucho menos hay una lesión, ¿se respeta o no se respeta el principio de lesividad? Si ni siquiera podemos identificar cuál es el bien jurídico que se afecta, ¿podríamos decir que se afectó? ¿Qué opinan ustedes? No puedo distinguir. Claro, Eldita, no se puede distinguir el bien jurídico, no se afecta el principio de lesividad. O sea, se afecta mejor el principio de lesividad. Ahora, si yo lo identifico, ¿cuál es el bien jurídico? ¿Cómo puedo decir yo principio de proporcionalidad? Si ni siquiera sé cuál es el bien jurídico, entonces tampoco sé cuál es la magnitud del daño que yo le he causado. ¿Se respetaría el principio de proporcionalidad? Tampoco se respetaría el principio de proporcionalidad. Analicemos el de mínima intervención. Oye, tenemos un delito que podría generar, desde su ejecución imperfecta, llámese tentativa, a esta conducta lo podría absolver. ¿Cuál? El cohecho. ¿Por qué? Porque en el cohecho, como vimos, ya hay una posible vulneración a un bien jurídico. Con el tráfico todavía. Con el cohecho sí. Brian, me da a mí, y yo sí me comprometo a hablar con el fiscal. Cuando yo estoy hablando al fiscal, ahí recién podría poner en peligro el bien jurídico. Pero si yo ya me voy a ofrecerle un beneficio al fiscal o cualquier funcionario o servidor público, ya me aparto del tráfico y me incluyo en ¿qué? En el cohecho. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tengo cómo solventar que esta conducta ya busca protección por el derecho penal cuando efectivamente se ha puesto en peligro el bien jurídico. Del análisis que estamos haciendo con el tráfico de influencias, primero que ni siquiera sabemos cuál es el bien jurídico protegido. Segundo, esto no se puede determinar la lesividad ni la puesta en peligro. O sea, ya no se respetan los principios. Y estas directrices, como les digo, han sido tomadas en consideración por la UNCAC, por eso es que la UNCAC le dice a los estados, mira, si tú quieres tipificar el tráfico de influencias, ya que tú ves cómo lo harás. A diferencia de los delitos de corrupción como el cohecho, que el UNCAP sí le dice a los estados partes, mira, en todos tus códigos penales tú tienes que, para luchar contra la corrupción tienes que haber tipificado este delito. Y este delito tiene que ser entendido de la siguiente manera. Puede variar la redacción típica, pero el sentido del tipo penal, lo que busca es el mismo. Aquí, en Argentina, en España, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos. En el tráfico de influencias no se da así.
Incluso eso podríamos decir que afecta el mismo principio de legalidad. Dame un toque, chicos, que se va a apagar la laptop. Ya está. Solicitamos la paciencia, por favor. Al parecer, el doctor está teniendo una confluencia en cuanto a su conectividad. ¿Sí me pueden ver? Correcto, doctor. Ya esto se me descargó la laptop, ya la conecté, mil disculpas. Entonces, chicos, como vemos, ya partiendo de los principios del análisis del mismo bien jurídico, que es lo que busca proteger el derecho penal, nos damos cuenta pues que no se busca o no tenemos una coherencia con el bien jurídico y con los principios. Y si no hay coherencia, ya decimos que este tipo penal es inválido. Baja, Brian, por favor. Entonces, ya prima facie, la disposición normativa del Código Penal, el 400, sí tiene una validez formal porque ha sido dado por el legislativo en un Código Penal, es una norma con rango de ley. Genial, hasta ahí bien. La discordancia se va a generar en lo que conversamos. No tenemos un bien jurídico definido, no podemos establecer si se lesiona o pone en peligro, atentamos contra el principio de lesividad, atentamos contra el de proporcionalidad, el mismo de legalidad, por lo tanto, invalidez material. Si tomamos la concepción garantista por la que partíamos, esta norma debe ser apartada. Brian, por favor. Ahora sí, las conclusiones. Ya, en cuanto al expuesto, podemos concluir que el paradigma del constitucionalismo garantista conlleva a un modelo de derecho penal, ya no el derecho penal que se regía por la mera legalidad como anterior, sino que este derecho penal ya va a encontrar un cimiento en la Constitución. María Ravelo, y eso me olvidaba al inicio, una profesora de derecho penal, nos dice que de todas las ramas del ordenamiento, la que más vinculada está al constitucional es el derecho penal, porque se van a afectar bienes jurídicos no solamente de la parte agraviada, sino que también se pone en peligro la libertad de una persona porque se va a coartar su libertad. Entonces ella dice, nosotros ya no solamente debemos de ver al derecho penal como un ordenamiento aislado. El derecho penal siempre tiene que estar apuntado a la Constitución y a los principios sobre los que se han cimentado, porque estos principios van a servir como legitimadores y como limitadores de la facultad sancionadora del Estado. Si no tuviéramos estos principios, el Estado sancionaría lo que se le dé la gana. Y eso no puede ser así. ¿Correcto? 2. La producción de normas habitualmente estableciendo en nuestro ordenamiento con rasgos constitucionales no se componen solo de normas formales sobre la competencia o sobre los procedimientos de formación de las leyes, incluye también normas sustanciales. ¿Cuáles normas? Las que van a estar ajustadas al respeto de principios, partiendo por el principio de igualdad, el de dignidad, el respeto de derechos fundamentales. Estos principios van a limitar este poder que tiene el legislativo y le van a poner límites al contenido sobre lo que ellos quieran regular, para evitar que se cometan arbitrariedades y una hiperinflación legislativa. Brian, por favor, la última. En conclusión, el delito de tráfico de influencias, conforme a la estructura típica, así como le hemos visto, va a adolecer de una invalidez material, en cuanto entre en conflicto con los principios que limitan y legitiman el ius puniendi estatal. Específicamente, ¿cuáles? Legalidad. Ya vimos
que no hay una coherencia con lo que se busca, porque incluso el encuadre típico, a través de este constructo hipotético, no se puede ajustar demasiado a la realidad. 2, mínima intervención. Tenemos otros tipos penales como el cohecho, que ya pueden regular al tráfico de influencias. 3, lesividad, ya vimos, si no sabemos cuál es el bien jurídico que se protege, ¿cómo vamos a saber cuándo se pone en peligro, cuándo se lesiona? Proporcionalidad, si no sé cuál es la magnitud de la lesión, tampoco voy a saber cuál es la sanción proporcional que yo debo recibir. Y esto en cuanto a crear el delito y en cuanto a la aplicación por parte de los jueces. Estos principios que hemos hablado hasta cansarnos van a servir como directrices al momento de crear las conductas delictivas. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que nuestro derecho penal siempre ha tenido un cimiento desde el pensamiento liberal, el pensamiento de la ilustración, lo que en la actualidad ha generado el llamado pensamiento garantista. ¿Correcto? Como un dato adicional, antes de concluir, ya para solventar estas posturas, por ejemplo, hay autores, sobre todo en legislación comparada, que dicen, efectivamente, no se puede afectar la administración pública, porque no somos claros de si por lo menos hay una puesta en peligro. Para no perder la importancia de este tipo penal, hagamos que se proteja el patrimonio del que va a comprar la influencia. En el ejemplo que les daba, Brian, que me pide a mí que interceda a través del magistrado. Brian es el comprador, yo el vendedor de la influencia. Entonces dicen, si yo le digo a Brian que conozco al presidente de la Corte Suprema y yo no lo conozco, Brian ha caído en un error y ha tenido un desprendimiento patrimonial. Ya no se vería como tráfico de influencia. ¿Qué delito calza ahí? Un error a través de un engaño que genera un desprendimiento patrimonial. ¿Qué delito? A ver, chicos, ¿qué delito piensan que encajaría ahí? Correcto, Brian, la estafa. Pero ahí viene un tema interesante que también estaba analizando en la tesis que les comentaba. Así, de saque, imputación objetiva. El derecho penal se ha hecho para proteger estas normas, porque serían proteger actos de corrupción. ¿Se haría? No. Escaparían del ámbito de la protección de la norma jurídico penal, y si hubo un desprendimiento patrimonial, caballeros, por Gil perdiste tu plata. Ataca también el tema de imputación objetiva, la autopuesta en peligro de la víctima. Es un tema interesante, chicos, pero como estaba ligado a lo que es el pensamiento garantista, espero que les haya quedado un poco claro y estoy presto a sus preguntas. Muchas gracias, estimado doctor. Realmente ha sido un tema muy relevante, además de ser importante conocer acerca de la invalidez material del delito de tráfico de influencias desde la perspectiva garantista. Después de haber escuchado la excelente ponencia del doctor Saúl Alexander Villegas Salazar, es meritorio comentar y dar conclusiones. Para ello, nos acompaña nuestro panelista Félix Jesús Valdivia Gutiérrez. Adelante, compañero. Muchísimas gracias, mi estimada compañera Yanira, y muy buenas tardes con todos, tardes aún. Me es muy de mucho honor, la verdad, que me hayan podido invitar y podido apreciar también la investigación que tiene nuestro querido docente Villegas, ¿no? Saúl Villegas, un docente al que queremos mucho y con el que actualmente también llevamos varios cursos. Y como comentaba, ¿no? La discusión aquí está muy bonita en cuanto al tema de investigación y todos los temas que puedan intervenir, por lo que evidentemente primero agradezco a los ponentes y al Centro Federado por la oportunidad de poder participar. Agradezco también a nuestro querido docente Saúl Villegas por la oportunidad, como les comento, de poder escucharlo una vez más en otra ponencia y poder compartir un espacio como este con él. Pero bueno, ahora retornando ya a lo que se me había asignado como panelista, retornando a lo que hoy nos es pertinente,
me refería a ahondar un poquito en estos tres aspectos, en cómo es que el doctor llega a construir esto, ¿no? Si bien es cierto, primero tocamos el aspecto de la validez dentro del derecho, hay que ver que para investigar hay que generar siempre esa duda, ese problema del cual vamos nosotros a aprovechar para transmitir el conocimiento, generar el conocimiento, evidenciar obviamente un error dentro de nuestro ordenamiento jurídico que debe ser, en teoría, esto previamente solucionado. Entonces, primero me gustaría ver y a la par esto repasar lo que nos comentaba el doctor Villegas. ¿Qué es la validez dentro del derecho? Obviamente esta es la respuesta de pertenencia a un sistema normativo. Cuando una norma pertenece a una familia de normas y calza dentro de ellas, como que digamos se podría decir que se siente cómoda. A esto cabe preguntarnos cuándo una norma es válida, como bien lo señalaba el doctor, cuando evidentemente le pertenece a un ordenamiento jurídico, pero ¿qué le da este valor de poder pertenecer a algo? Puede tener cualquier contenido una norma y seguir perteneciendo a ese ordenamiento jurídico. Todos pueden añadir una norma, es decir, yo en cualquier momento digo, quiero esta norma con este contenido, etcétera, y quiero que sea una norma oficial y que sea aplicable para todos en, no sé, en el área civil. Evidentemente no, todo lo anterior responde a parámetros que hacen que una norma forme parte de un conjunto que evidentemente va a ser aplicable en un estado y a sus ciudadanos. Para evidentemente regular la convivencia, su interrelación con el medio ambiente, etcétera. Estos parámetros o requisitos usualmente se traducen en las formalidades debidas y que sean idóneos y que sean idóneos en cuanto a lo que trate o en cuanto a fondo, se podría decir. Así los parámetros, aspectos que responden a una cuestión de validez se dividen en dos, en un aspecto que las vamos a traducir como una validez formal y una validez material. La validez formal trata temas de competencia, es decir, si está debidamente emanada de un órgano, si este órgano tiene poder, tiene competencia, etcétera, y obviamente si tiene la permisión para hacerlo. Y también hay cuestiones de procedimiento, si es que se cumple con todos los pasos para emanarla. Esto último responde a cuestiones de validez formal. En cuanto a esto, ambas cosas responden a una cuestión de validez formal. ¿Por qué? Porque vamos a ver que cumplen los pasos para salir, es decir, como nos comentaba nuestro querido doctor Saúl, salen debidamente del Congreso, por ejemplo, en cuanto a leyes, etcétera. Y evidentemente también responden a una cuestión material. ¿Por qué? Porque tienen una congruencia en cuanto a lo que tratan, respetan la Constitución y, como comentaba Brian al inicio, un aspecto muy relevante, están en armonía con los tratados y demás normas supranacionales. Aquí es donde toman acción varias teorías del derecho, ya teniendo en cuenta lo que es validez, para indicar que es una norma una superior a la que debe de responder esa cuestión de validez material. El justnaturalismo nos decía obviamente de que debe responder a cuestiones de valores, etcétera, pero siempre destacaba la justicia. En cuanto al positivismo, como sabemos, trata de desligarse como sea del naturalismo y nos dice que también nos desligamos de la moral y etcétera. Y la perspectiva del naturalismo en cuanto a la norma suprema a la que debe respetar esta norma, a la que estamos cuestionando va a cambiar a lo largo de la historia. Pero bueno, retornando, extraemos de aquí que una norma es inválidamente material cuando su contenido no responde o respeta normas superiores, como podrían serlo la Constitución o sus garantías. Y con ello nos vamos a quedar para continuar con el siguiente punto del tema que nos ha traído aquí. ¿Qué es el garantismo? Como comentaba nuestro doctor Saúl, viene de la mano de Ferrajoli, un grandioso jurista que tuvimos la oportunidad de conocer y oír hace poco tiempo, gracias a un evento que tuvimos aquí en Cajamarca, del que tuve la oportunidad de participar también, y gracias a la facultad por haber
participado en un evento que estaba denominado como Tercera Convención Mundial de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales, en el cual trajeron, ¿no?, este grandioso jurista, y pudimos escuchar una clase magistral de él también muy excelente, la tengo grabada por ahí. Nace de él esta teoría, que hace un énfasis en, como tal lo dice, las garantías que por la naturaleza de nuestro Estado las tenemos, sí las poseemos, como comentaba el doctor Saúl, muchas de ellas en relación al tema constitucional y al tema penal. ¿Por qué? Porque forman parte de los principios delimitadores del jus puniendi dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y también responde a los parámetros, obviamente, que aborda usualmente la doctrina de ordenar estos principios dentro del eje de nuestro Estado democrático, social y de derecho. Ahora sí, otro doctrinario que también nos disluce, o bueno, nos da luz sobre este tema más, es Carbonell. Carbonell nos comenta que al señalar que el garantismo hace un mayor realce de estos principios, con un derecho penal mínimo compuesto por la racionalidad, justificación y argumentos, por ejemplo, para hacer última ratio y para respetar a la razón de las penas tomadas, y de fiabilidad de juicio en cuanto incide en lo probatorio también, porque esto no solamente tenemos una cuestión de incidencia dentro del derecho penal, sino que también dentro del derecho procesal penal, así alcanzando un mayor grado de certeza para llegar al completo desarrollo y resultado de un proceso penal que, como tal, es alcanzar evidentemente la certeza de que alguien ha cometido un hecho delictivo. Así retomamos el énfasis de los principios dentro de nuestra doctrina trata, como el de legalidad y sus garantías, el de lesividad, el de lesión, el de puesta de peligro de bienes jurídicos. El doctor nos estaba comentando algo. Sí, una cita de Luigi Ferrajoli nos comenta, dice, el derecho es la garantía de los más débiles frente a los más poderosos. Evidentemente, Ferrajoli, un capo, nos comenta que tenemos las garantías como herramientas para frente al poder del Estado, porque como tal, incluso el jus puniendi es muy lesivo para los derechos, y por eso es que se tiene que tener cuidado con aquello que tenemos como delitos, y situación que también vamos a tratar más adelante en cuanto a este tráfico de influencias. Retornando. Esto... esto nos atrae ya también a tocar exactamente el tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque es el delito del que vamos a tratar, y vamos a tratar de resolver y ver qué exactamente o qué partes tiene como mal. El artículo está dentro de nuestro Código Penal con varias modificaciones en varios años, sí, pero la última que tenemos es la del 2016, que nos cita, ¿no?, que reza, el que invocando, teniendo influencia reales o simulada, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 6 años. Inhabilitación según corresponda, conforme a los incisos 2, 3 y 4 y 8 del artículo 36, y con 186 y a 365 días multas. Si el agente es funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 4 ni mayor de 8 años. E inhabilitación según corresponda, no iba. Inhabilitación según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, y con 365A, 736 días multa. Un breve análisis sobre este delito nos sugiere evidentemente que los sujetos pueden ser el extraneous o el sujeto cualificado. ¿A qué nos referimos cuando comentamos que es el extraneous? Es aquella persona que no reúne las cualidades que estamos tratando aquí. Es decir, que es una persona normal, que no es funcionario público ni servidor público. Y evidentemente nos va a ofrecer contactarnos con alguien que tenga esta calidad. Y también tenemos al sujeto cualificado, es decir, que tenemos una propuesta por parte de un funcionario servidor. En caso de este último, la pena se agrava, como lo acabamos de leer. Evidentemente,
Este delito se va a configurar al manifestar, tener influencias. Nos comentan varios personas que comentan el delito, ¿no? Que tratan el delito. He estado revisando ello y no hay una concepción exacta en qué momento se perfecciona el delito, pero bueno, lo vamos a tratar más adelante. Y que evidentemente manifestando tener influencias reales o no, eso es en cuanto a simular una influencia, busca como comportamientos típicos recibir, hacer dar o prometer una ventaja o beneficio en su favor o a favor de un tercero, para evidentemente incidir dentro de un caso. Esta influencia se manifiesta como pactar con un funcionario o servidor público que tiene una condición especial, que conozca, haya conocido o conozca a futuro un caso judicial o un caso administrativo. Entre los ejemplos típicos tenemos a las personas que nos ofrecen, ¿no?, ayudarnos en el Poder Judicial, porque conocen al juez, al secretario, y nos podrían facilitarnos en nuestro caso de alimentos más adelante, o incluso el juez que conoce al fiscal que está llevando nuestro proceso por bigamia, por así decirlo. El primero obviamente responde a una suerte del extraneous, en cuanto no es un sujeto no cualificado, y el último sí es evidentemente un juez, un servidor, un funcionario público que nos está ofreciendo hablar con el fiscal que está llevando el caso por falta de alimentos, por ejemplo. Ahora sí. De esto vemos que hay un adelantamiento de barreras punitivas frente a los comportamientos que lesionan el normal y desarrollo y función del Estado como bien jurídico, pero aquí, como comentaba nuestro doctor Saúl, no tenemos una precisión del bien jurídico lesionado, situación que vamos a guardarla para más adelante, también lo vamos a resaltar inclusive. Ahora es más visible la conjunción de estos temas. Retornemos a una pequeña repaso en cuanto a validez, ¿no? Ya tenemos que es la validez formal, informal, y nos vamos a centrar en la material, ¿no? En que esta debe responder, o bueno, el contenido de esta norma debe responder a los parámetros de la norma superior, al contenido de ella. Como lo decían los constitucionalistas, deben de estar en armonía con estas normas. Tenemos también lo que es el garantismo, como aquel realce énfasis en las garantías que tenemos. Gracias al legislador, no sé, al constituyente, tenemos un Estado que tiene las garantías, sí, pero que no las observa en muchos casos, o que no las llega a poner en ejecución realmente. Ya vamos a ver más adelante por qué. Ahora, teniendo estos tres temas juntos, el análisis breve del delito, vamos a ver que estamos en una situación muy, muy, muy interesante. Por eso es que realizaba el trabajo que había hecho el doctor Saúl, porque nos evidencia un problema de fondo de una norma, situación que no había previsto dentro del Código Penal. Inclusive tal vez nos pueda, como él comentó, servir para analizar otro delito y proponerlo como tesis. Ya tenemos allí un tema regalado para nosotros, sería genial poder ahondar en ellos. Y las preguntas aquí que podríamos ampliar, por ejemplo, ¿qué es lo que lesiona exactamente el artículo 400? ¿Qué es lo que lesiona el tráfico de influencias? ¿Qué entendemos además por un caso administrativo? No sé si es un, no sé, antes habían procuradores públicos de cada ministerio, pero bueno, ¿qué entendemos por un caso administrativo? Si nos referimos a un PAS o un PAT, aquí hubo un pequeño problema que vi que cuando estaba averiguando sobre este delito, que sobre caso administrativo, las personas de AP usualmente también incluyen a los casos de licitaciones, etcétera, y es por eso que también nos confundimos en cuanto a delitos. Pero bueno, retornando a esto, obviamente tenemos claro que es un caso judicial, es el proceso evidentemente del que independientemente de la naturaleza, sea civil, penal, etcétera, el sujeto activo nos va a ofrecer a nosotros. En este caso, nosotros tampoco seríamos las víctimas, seríamos una suerte de partícipes, nos dice la doctrina. Pero bueno, retornando a los problemas evidenciados, otro problema que también podemos ver es en qué momento se llega a perfeccionar este delito. Algunos comentaristas decían que se perfecciona con el mero ofrecimiento, es decir, y ponían, ¿no?, el ejemplo de que
no sé, la esposa del fiscal le diga a sus compañeras o a una compañera de colegio que lleva su proceso, mi esposo es ahora fiscal y ¿sabes qué? Te puede ayudar en tu proceso. Evidentemente estamos antes de la figura, sí, del delito de cohecho, pero estamos en ese acto de ofrecimiento de poder interceder en un caso. Entonces, la doctrina nos dice, puede perfeccionarse allí, llegar a tomar efectos ya punibles de ahí, o puede perfeccionarse en el momento en que la persona o nosotros recibimos esa ayuda especial del juez o de cualquier otro funcionario público. Aquí entonces tenemos una falta de claridad muy evidente que tal vez daría motivos al por qué no está regulada en otras legislaciones, como dice como nos comentaba nuestro doctor Saúl, no está en Estados Unidos, no está en otros países, únicamente la tenemos aquí, tal vez por la gran técnica legislativa que tienen nuestros legisladores de inspirarse estrictamente en otros códigos, ¿no? Y no ver a qué consecuencias nos trae, y vamos a resultar tal vez como en el Código Civil, con un Frankenstein, porque a veces se entrecruzan las normas. Entonces, con estas preguntas y con lo anteriormente comentado, evidenciamos que hay un problema evidenciamos cuál es el problema al que nos comentaba el doctor Saúl, el problema de invalidez material. ¿Por qué? Porque no tenemos las garantías claras, las garantías como el principio de legalidad y sus garantías que las contiene, obviamente. No sabemos exactamente a qué se refiere cuando dice un caso administrativo, incluso no tenemos el bien jurídico exacto, no sabemos a qué lesionamos exactamente. Situación que, como derecho penal y entendiendo la naturaleza del derecho penal, ¿por qué? Porque lesiona el mayor derecho que tenemos, la libertad, evidentemente, no es clara y lesiona la ley estricta, la ley clara, que evidentemente necesita decirnos qué es lo que cometemos exactamente para que sea penado. Evidentemente nos encontramos y coincidimos con la crisis legislativa que nos comentaba el doctor Saúl dentro de nuestro momento jurídico. Y lo malo es que deviene desde el legislativo, como les comentaba, tal vez porque hay personas sin experiencia y que van mayormente a discutir, como hemos estado viendo en estos últimos momentos de inestabilidad política, perdón. Pero ya, bueno, el legislativo está acostumbrado a responder mediáticamente y de manera desproporcional, atendiendo mayormente a un derecho penal mediático. Esto lo vemos mayormente más evidenciado en el delito de feminicidio, por ejemplo, donde actualmente solo se preocupa por castigar el resultado, más no por intervenir en el problema que lo origina. Es decir, tenemos una pésima política pública que trata de eliminar la perpetuidad de los roles de género, y, por ejemplo, tampoco tenemos una excelente política pública en cuanto al enfoque de género. Entonces, estaba incidiendo aquí, por ejemplo, ¿por qué? Porque hace no poco estaba en una intervención académica, así como es el reforzamiento aquí, escuchando unos chicos, ¿no?, de una universidad privada que decían que lo lógico y más viable para que el delito de feminicidio tenga mayor efecto es que las penas se incrementen. Pero ya tenemos un delito de feminicidio con las penas incrementadas y lamentablemente los feminicidios siguen apareciendo día a día. Incluso en la pandemia se han ampliado estos. Ahora, retornando al hecho de tratar de erradicar la corrupción, debe incidir sí o sí desde otras facultades del Estado y no desde el jus puniendi, evidentemente por su lesividad, de la cual ya les comentaba, a tratar, ¿no?, de educar, de enfatizar en la honradez en las personas. Aunque es una situación titánica en una sociedad como la nuestra, porque recuerdo que en segundo año nuestro delegado aceptó no decirle al docente que teníamos tarea por 2 olé. O sea, desde ahí ya estamos en derecho vendiéndonos por un pequeño precio no muy bajo. Pero evidentemente la sobrecriminalización, como es en el caso del feminicidio, no es la respuesta más obvia. Debemos mejorar sí o sí y optar por mejores políticas, etcétera, y no por recurrir siempre al jus puniendi del Estado.
Pero bueno, ya a manera de conclusión, evidenciamos que el tráfico de influencias parece ser el adelantamiento de barreras punitivas, sí, y mayormente, como comentaba el doctor Saúl, del delito de cohecho, porque estamos ofertando una ayuda, pero obviamente acá no solamente nos cuadramos, o bueno, nos centramos en un caso. El cohecho es más amplio, pero estamos en ese ofrecimiento antes del cohecho. Pues sanciona el ofrecimiento para obtener una ventaja de un funcionario público. Como tal, evidentemente, ya para finalizar con mis últimas palabras, la investigación del doctor Saúl estuvo muy, muy interesante. Me ha gustado, la verdad, volver a repasar estos temas y ahondar más en cuanto al garantismo, ¿no? En cuanto a Ferrajoli, que es un autor que no consulto hace mucho tiempo. Pero bueno, sin más, esperando que me hayan entendido, la verdad, por la brevedad también del tiempo, tal vez no he sido muy claro, etcétera, tal vez espero que hayan entendido el mensaje y lo que hemos querido transmitir con el doctor Saúl, temas muy importantes que incluso pueden aprovechar para su tesis o demás. Agradezco también al doctor Saúl por estar aquí con nosotros esta hora, un feriado largo, y por transmitirnos lo que él llega a buscar e investigar. Y agradezco también a los moderadores y al Centro Federado por la oportunidad. Y recuerden, chicos, cuidarse y siempre con 1 metro de distancia a la hora de salir, y cualquier cosa, nos vemos y gracias por esta oportunidad. Lo siento por la bulla. Te agradecemos, compañero Félix. Muy acertado tu comentario crítico. De igual forma, reiteramos nuestro agradecimiento a nuestro estimado docente, que por cierto es muy querido dentro de la facultad. Estamos seguros que dichos saberes que nos han podido proporcionar nos van a servir mucho en la vida académica, ¿no? Tal es así que es cierto la reflexión que hacía el doctor, que para la producción de normas no solamente se componen o se componen en sí de normas formales, ¿no? Ya sean estas, por ejemplo, como a través de la competencia o a través de procedimientos de formación de las leyes, sino que también él refería, es necesario las normas sustanciales, estas entendidas con una perspectiva constitucionalista, es decir, en base a los principios y derechos fundamentales, ¿no? Así, lastimosamente, hemos llegado al final del evento, sin antes recordarles e invitarles para la próxima clase magistral, en la que nos acompañará nuestro docente José Luis López Núñez, que se encontrará también nuestro compañero Víctor Hugo Bardales Pérez como panelista. Y es con esto que damos por finalizada la 4ª jornada de las clases magistrales del Bicentenario. No se pierdan la siguiente presentación del próximo sábado 16 de octubre. Recuerden invitar a sus amigos, amigas y compañeros a asistir, que aquí todos vamos a aprender. Muchas gracias por haberse tomado un tiempo para acompañarnos el día de hoy. Que tengan una buena tarde. Les agradecemos su asistencia a este evento, así como también la disposición que ha tenido docente. Entendemos que ha sido feriado, pero ha tenido la gentileza de poder acompañarnos, así también a nuestros compañeros. Que tengan una bonita tarde. Cuídense, chicos, y muchas gracias por la invitación. Gracias. Cuídense, nos vemos.